7 de la mañana con 6 minutos. Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña esta mañana para hablar y conversar en estos minutos sobre el trabajo que está cumpliendo esta entidad para determinar presuntos actos irregulares y también poder colaborar en el esclarecimiento de este tipo de hechos. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un saludo cordial, buenos días, a sus órdenes. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece este tipo de denuncias que ustedes sobre todo han presentado también desde la semana anterior, advirtiendo eventuales irregularidades que se han ido también confirmando por parte de otras autoridades? ¿Cómo marcha este trabajo de la Comisión Anticorrupción frente a este tipo de casos? La presentación de nuestras denuncias tiene mucho más tiempo. Nosotros concurrimos al IES en junio del año pasado. Ajá. Va a ser un año, junio del año pasado. Entregamos unas denuncias. Entiendo que desde la presidencia entonces del IES fue tramitada esa denuncia al IES. Allí se entregaron algunos nombres, algunos datos concretos. De todas formas, nosotros acumulamos una mayor información y entregamos esta información a Contraloría. Allí entregamos nombres y apellidos de los proveedores y problemas existentes tanto en el IES y fundamentalmente en la red de salud pública. Posteriormente concurrimos, porque así corresponde, a Fiscalía en noviembre del año pasado y entregamos esa misma información con otros datos adicionales a la Fiscalía. De tal suerte que podríamos decir que hemos cumplido todos los temas fundamentales en materia de denuncia en cuanto a los procedimientos y a lo mejor si es que las cosas marchaban un poquito más rápido, Ajá. pues no se hubiesen dado las circunstancias que estamos viviendo. Doctor Rodas. Pero, ¿qué hicimos en el último periodo? Hicimos una muestra aleatoria, en este caso de 23 casos, que se establecieron en contratación en los hospitales y también en el IES entre el 1 de mayo del 2019 al 31 de marzo del 2020. Ajá. Y hemos podido establecer que hubo 11 proveedores, 7 personas naturales y 4 jurídicas, por un monto total, todo esto de 32,5 millones. ¿Qué hemos visto allí? Y ese es el dato exacto. A más de que se favorece a un grupo específico de proveedores, siempre los mismos, hay el acto colusorio en marcha. Se ponen de acuerdo las estructuras de la salud pública con el proveedor y entonces traje a la medida para asalto al país. Eso es lo que hemos podido constatar. Hemos entregado esta información, ya la hemos entregado y tenemos la certificación de aquello al ministro de Salud, que se comprometió en actuar respecto de este tema. Entiendo que con las autoridades de control irá a Contraloría e irá a Fiscalía. Esto Doctor Rodas. es la denuncia en concreto. Ajá. Pero la observación es, los proveedores de insumos médicos y de medicinas hacen un acto de colusión porque las autoridades financieras, el departamento financiero en su conjunto, contadores, pagadores, gerentes de los hospitales, están de acuerdo para poner en marcha este acto de atraco al país, cumpliendo formalidades. Claro, son formalidades que están hechas ya solamente para llegar al momento final y premiarle a aquel que ya estaba previsto como proveedor. Doctor Rodas. ¿Qué más podemos constatar? Perdóneme un segundito. Por favor. Que nunca las ministras de salud se preocuparon de este tema a pesar de nuestras denuncias. A eso precisamente iba, doctor Rodas. Ustedes aseguran que ya han determinado desde hace más de un año de tiempo hacia atrás este tipo de irregularidades donde han habido ciertos proveedores que de forma recurrente han sido beneficiados con los contratos. ¿Cómo ven la respuesta por parte de las autoridades que están encargadas de determinar estas posibles irregularidades, de investigar estos hechos frente a estas denuncias que ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción han realizado? ¿Qué ha pasado con la Fiscalía durante este tiempo, con la Contraloría General del Estado, que deben también tomar una posición y respuestas frente a este tipo de casos? Yo le decía que esto
esta preocupación, esta denuncia llegaron en septiembre a la Contraloría General del Estado, luego en noviembre a la Fiscalía. Allí se represan las cosas y no se represan por la fiscal, el trabajo de la fiscal es denodado. ¿Por qué Pero entonces? todavía hay entornos que responden al régimen anterior a la gavilla y que evidentemente no permiten que fluya este tipo de denuncias. De tal manera que cuando hoy nos asustamos porque se han encontrado las fundas de cadáveres con sobreprecios, lo cual es gravísimo, lamentable, tétrico. Estamos hablando de sobreprecios de 200, 300 mil dólares. Estamos hablando de 32 millones de dólares y en otros temas hemos hablado de cantidades enormes. Hay que ir a las cosas fundamentales también en este país. Doctor y hay Rodas. que encontrar a los culpables que también por omisión no actuaron. Insisto, esas ministras de Verónica Espinosa, Andra Muñoz, no sé si forman parte de la mafia, pero al menos son responsables por no haber hecho nada. Doctor Rodas, ¿ustedes no sienten eventualmente que este trabajo que ustedes cumplen podría entorpecer en algo, entre comillas, entorpecer el trabajo de la Fiscalía? Luego de que hemos visto en el transcurso de los últimos días, la semana anterior, puntualmente, la propia fiscal del Estado, Diana Salazar, envió un comunicado, una carta directa al presidente de la República expresando que en el caso de la Comisión Anticorrupción del Ejecutivo había una interferencia en las labores de la Fiscalía. ¿Acaso no hay un choque también de funciones por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, en este caso, y la Fiscalía en su trabajo? Gracias por esta pregunta y por esta inquietud. Nosotros estamos de acuerdo con la fiscal. Lo que ocurre es que la Secretaría Anticorrupción del gobierno es más o menos el ratón cuidando el queso. ¿A qué se refiere? Por otro lado, parece que el actual secretario de ese departamento lo que hacía es pasar información. Eso se entiende de lo que dice la fiscal. Lo hacía de manera boba o lo hacía de manera perversa o lo hacía por mediatismo, de tal manera que ponían en los twitters toda la información posible y le impedía a la fiscal actuar. Se refiere a esa comisión, a esa Secretaría Gubernamental Anticorrupción, que efectivamente nosotros coincidimos, no sirve para nada. ¿Qué debería pasar con esa secretaría, doctor Rodas? Pero déjeme decirle lo siguiente, usted está insinuando que la lucha de los sectores sociales organizados no debería continuar. No, al contrario, porque nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción, que no le costamos un centavo al país, porque somos ciudadanos organizados en términos de un mandato de la ciudadanía, lo que hemos hecho siempre es llevar a Fiscalía todas nuestras denuncias. Denunciamos a Contraloría a Fiscalía y también nosotros a Fiscalía. Y lo que damos de seguimiento, allí están 20 denuncias en Fiscalía. Sería grave que hiciéramos un trabajo paralelo. Lo que nos corresponde hacer a nosotros es, como sociedad civil, investigar los datos, investigar los elementos fundamentales de un acto doloso y entregar a las autoridades. Doctor Rodas. Y no generar ninguna otra circunstancia. Nos ampara la norma constitucional, nos ampara el derecho de saber dónde están los recursos del país y del pueblo. No hacemos de esto un acto mediático, no hacemos de esto una lucha para farándulas o campañas, es una actitud de servicio a nuestro país. Doctor Rodas, estamos ya casi cerrando este espacio de entrevista, pero sí quisiera plantearle una inquietud antes de cerrarla. ¿Han determinado ustedes eventualmente que figuras públicas, exautoridades del país o allegados a exautoridades o autoridades actualmente han tenido relación alguna con estos procesos contractuales que ustedes han determinado con posibles indicios de irregularidad? Nosotros lo que hacemos es entregar los datos, cruce de información y en este caso los proveedores. Si ellos tienen vinculaciones con autoridades, eso no nos corresponde llegar hasta esos puntos. O exautoridades. ¿Perdón? O exautoridades, algún tipo de vinculación a exautoridades o allegados a exautoridades. ¿Han logrado determinar eso ustedes? Ese detalle creo que no. Lo que hemos determinado nosotros son nombres y apellidos de los proveedores que han actuado en colusión con los funcionarios, especialmente de la red de salud pública. Eso sí, y vuelvo a insistirle, para que un pago se haga con sobreprecio,
para que el contrato sea puesto en marcha en 10 o 15 días, para que los términos de referencia sean estos y no otros, sean tan específicos. Ahí actuaba toda esta mafia que está dentro del entramado de la estructura de salud pública. Este rol seguiremos cumpliendo. Coincido con la fiscal, no nos ayudan en nada estos organismos que no han avanzado. Allí tenemos el CERCOP que pone en la pantalla, dice, este es el contrato y ha ganado tal persona. ¿Qué hizo el CERCOP para impedir que allí se produzca un dolo? Sangre correísta en el CERCOP, no pasa nada. Sangre correísta también de alguna manera en la Secretaría esta de Anticorrupción del gobierno, no pasa nada. Creo que hay que dejar trabajar a la Fiscalía y nosotros seguiremos aportando y entregando las denuncias como hoy hemos entregado al ministro. Él lo va a hacer para que se informe, porque necesitamos que se informe qué está pasando en los ministerios y necesitamos, por lo tanto, que actúe Contraloría y Fiscalía y dejarles actuar con absoluta responsabilidad, pero también es responsabilidad de la ciudadanía organizada, sin que le cueste al país este trabajo que nos corresponde en este momento. Muchas gracias, doctor Rodas, por la información y el espacio concedido aquí en Telediario. A usted, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, explicándonos el trabajo que han cumplido ellos como Comisión Anticorrupción y también los resultados sobre estos presuntos actos de irregularidad registrados, sobre todo en el sector de la salud en el país.